8 de la mañana con 46 minutos, 8:46 minutos. Saludamos a esta hora con el abogado Jorge Acero, quien nos acompaña para hablar de esta sentencia histórica en el Ecuador que devuelve a los Siecopay la propiedad de su tierra ancestral. ¿Cómo está, doctor Acero? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo interpretar esta sentencia? ¿Cómo se va a ejecutar la misma? ¿Y por qué es considerada histórica? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia y Alexis. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. En primer lugar, yo creo que hay que partir de un antecedente, ¿no? Que es el derecho esencial que establece tanto la Constitución del Ecuador, tanto la del 2008 como la del 98, como los instrumentos internacionales de los derechos de pueblos indígenas respecto a la titulación mediante o para la protección y garantía de los territorios ancestrales de estos pueblos, especialmente los amazónicos, que, tal como ha dicho la Corte Constitucional reiteradamente, suponen una necesidad esencial para preservar la pervivencia física, cultural y espiritual de estos pueblos. ¿Ya? Una vez sentado este criterio, lo que hay que Ujú. manifestar es que, si bien en las zonas nacionales donde los territorios ancestrales, los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas han estado fuera de áreas protegidas, de alguna manera, no ha habido mayores inconvenientes para obtener un título. Y no es que el Estado del Ecuador le da la propiedad a una comunidad, a pueblo o nacionalidad, sino que le reconoce como propietario ancestral, recordando que la mayoría de comunidades y pueblos en el Ecuador llevan 100, 200, 500 o más de 1000 años viviendo y sobreviviendo en la relación con la selva fundamentalmente. Entonces, si bien este derecho a la titulación ha sido eh, más o menos garantizado y protegido en los territorios no traslapados, no superpuestos con áreas protegidas, no ha pasado así con el tema de las áreas protegidas. Pese a que el derecho para obtener el título, y el título como seguridad Ujú. jurídica, no con otra finalidad distinta, no con la finalidad de comerciar. Recordemos que un pueblo o nacionalidad no puede vender su territorio colectivo, Ujú. está prohibido constitucionalmente, ya, sino para darle seguridad jurídica frente a terceros, por ejemplo, empresas ingresando, campesinos, colonos, incluso el mismo Estado ingresando en esos territorios y poniendo en riesgo esa supervivencia. En este caso, como decíamos, el Ministerio del Ambiente no ha reconocido este derecho, no lo ha garantizado, porque está Ujú. establecido, como decíamos, constitucionalmente, y por más de 70, 80 años la nacionalidad Secopay, después de que fue expulsada de este territorio en la guerra entre Ecuador y Perú, ha intentado regresar, retornar a este territorio histórico. Ujú. Ya, Con como eso no esta fue sentencia, posible, doctora Cero, esta comunidad o quienes todavía integran parte de esta comunidad pueden regresar a este territorio. sí, de hecho, dado que no se conseguía formalmente el respeto del derecho, en el 2017 la nacionalidad Secopay, además es una de las nacionalidades propias del Ecuador, es transfronteriza entre Ecuador y Perú, Ujú. mucho anterior a las fronteras entre los estados, que en Ecuador viven actualmente 800 personas aproximadamente, es decir, es un pueblo humano, una nacionalidad muy pequeña. Ujú. Ya en Perú son 1.200, en total de la nacionalidad quedan 2.000 en el mundo. Y inició este procedimiento en el 2017. Ante la ausencia de respuestas por más de 5 años, ya, pese a insistencias, pese a que el Ministerio del Ambiente nunca ha negado el derecho, en septiembre del 2022 la nacionalidad decidió presentar una acción de protección por la vulneración a dos derechos: Ujú. el derecho a obtener, del 57.5 de la Constitución, a obtener un título de propiedad sobre su territorio ancestral, y dos, consiguió también, que se reconoce en sentencia, la vulneración de sus derechos a desarrollar su identidad cultural, su relación con las tierras y territorios. Y como tú expresabas, lo que ha implicado es que la Corte Provincial de Sucumbíos lo que ha resuelto es que efectivamente el Ministerio del Ambiente ha vulnerado esos derechos y ordena
al Ministerio del Ambiente dos cosas fundamentales. Una, Ujú, que en 45 días, para reparar ese derecho vulnerado, entregue su título de propiedad a la nacionalidad Secopay, lo que no ha hecho formalmente por más de 5 años y con procesos previos por más de 20 o 30 años, pero además que le pida disculpas públicas a la nacionalidad Secopay por no haber garantizado este derecho. ¿Eso qué implica? Volviendo a tu pregunta, ujú, Licenia, que efectivamente la nacionalidad Secopay va a poder regresar con garantías, con seguridad jurídica, frente a lo que le ha pasado en los últimos años, de amenazas, de ujú. estar en situaciones de conflicto con otras comunidades que se movían en la zona y que dificultaban el asentamiento, la recuperación de los territorios espirituales y sus lugares de plantas medicinales y de caza y pesca. Entonces, efectivamente, por eso esta sentencia es histórica, porque es la primera que tenemos donde una corte provincial o un juez en este país expresa que efectivamente con esta omisión del Ministerio del Ambiente se están vulnerando derechos. Sí, Algo que el ajá, se puede generar con esto un precedente, doctor Acero, para que otras comunidades que están atravesando un problema similar puedan ir por este camino. por supuesto. De hecho, para nosotros es histórica en dos sentidos. Uno, porque la nación Secopay puede retornar a un lugar o a su tierra de origen, como ellos llaman, de la nacionalidad. Y dos, porque se abre el camino a que otros jueces, por un lado, otros jueces y tribunales vean cómo se ha resuelto este caso, vean otras comunidades que también llevan años reclamando este derecho, reclamando el título para garantizar sus territorios y su seguridad, puedan acceder. Y por otro lado, que el Ministerio del Ambiente, por fin, establezca el mecanismo necesario para garantizar y titular los territorios a estos pueblos. ¿Y ese mecanismo cómo se tiene que dar, tomando en cuenta que usted dice hay otras comunidades que viven alrededor y para que no entren en conflicto con los Sicopay? Uh -huh. Mira, esta sentencia en principio ya está ejecutoriada, o sea, se ejecutoria en unos días, Ujú. pero ya es sentencia de fin, De última de manera que instancia. tiene que cumplirse. ¿Y qué significa que tiene que cumplirse? Que no puede ser modificada y que el Ministerio del Ambiente tiene que cumplir lo que la Corte le ha ordenado. Y es titular, de acuerdo a la documentación presentada por la Nación Sicopay, mapas, planos, toda la cartografía, todos los vínculos. La Corte le ha dicho, usted, Ministerio del Ambiente, durante casi 6 años no ha avanzado en el procedimiento para la titulación, llevar un trámite administrativo. Por lo tanto, como usted ha omitido, yo, Corte, lo que tengo que hacer es entrar a valorar lo que me están diciendo. Y efectivamente, de toda la documentación, de toda la prueba que se practicó durante la audiencia de acción de protección, la Corte concluye sin ninguna duda que la nación Sicopay es propietaria ancestral de este territorio. Ahora bien, lo que tiene que hacer el Ministerio del Ambiente, porque esto no es nuevo, Ujú. se lleva años intentando y reuniéndose desde varios pueblos, nacionalidades y organizaciones indígenas con el Ministerio del Ambiente para que establezca un criterio muy sencillo o el criterio que necesite, pero que lo establezca para poder llevar adelante los procesos de titulación. Hay que entender que la Corte Provincial también le ha dicho al Ministerio del Ambiente, usted me está alegando que le falta un instructivo, ni siquiera un reglamento, un instructivo, y la Constitución es directamente aplicable. Por lo tanto, no cabe la alegación de esa falta de un mecanismo administrativo. Y dos, que debe viabilizar la garantía de esas solicitudes. Ujú. Entonces, el Ministerio del Ambiente lo que debería hacer, no solo porque se lo ordena la Corte, sino porque hay un montón de pueblos y comunidades en esta situación, en la Amazonía, en la sierra, en la costa, ¿ya? Que están pendientes con solicitudes no resueltas del Ministerio del Ambiente y con riesgos sobre sus territorios. Entonces, está, perdón, está en la cancha del Ministerio del Ambiente y consideramos que es una buena oportunidad para que las nuevas autoridades finalmente, al menos en este tema de derechos de pueblos indígenas,
cumplan su responsabilidad y obligación y finalmente viabilicen garantizar este derecho. Doctor Acero, geográficamente, ¿dónde está ubicada esta comunidad? ¿Qué extensión, hablando en kilómetros, tiene? ¿Y cómo fue el contexto mediante el cual se le prohibía o se le impedía a los Sicopay ocupar estos territorios? Ya. Mira, Licenia, ahí es para que la gente que nos escucha esté clara, es la nación Sicopay tiene su origen históricamente, antropológicamente acreditado en esta zona del noreste del Ecuador, Ujú. ya lo que es hoy noreste del Ecuador, eh, entre las fronteras o en los territorios de Ecuador y Perú, que Ujú. antes no existían y era un territorio común, Ujú. ¿ya? ¿Actualmente en qué provincia? Sucumbíos. Ya. En la provincia de Sucumbíos, dentro de la reserva faunística Cuyabeno, ¿ya? Y lo que solicitó y se le concedió a Nación Sicopay son 42.360 hectáreas de un territorio que hace frontera con Perú y que además, como quedó acreditado durante el procedimiento, perdón, perdón que tenía un ruido externo. Lo que quedó acreditado en el proceso, y es así, es el territorio en Perú de la nación Sicopay, en base a este territorio ancestral, ya tiene el reconocimiento del Estado peruano, Ujú. ya desde hace años. Lo que ahora hay es la titulación de este territorio para darle una cierta continuidad al territorio que era. ¿Y por qué esto es fundamental? No solo porque la Constitución y los convenios internacionales hablen de reconozcan que efectivamente antes que estados o que antes que los estados hubo territorios, hubo pueblos y nacionalidades que no conocían de fronteras y que por lo tanto hay que garantizar la movilidad y la relación. Lo que ocurrió con Sicopay es que especialmente en el año 41, en la guerra entre Ecuador y Perú, se vieron obligados a desplazarse por Ujú. amenazas, en el sentido de que estaban en una zona de guerra, por el tema de intentar que se incluyeran en las filas del ejército o como cargadores o como patrulleros, ¿ya? Y sobre todo por el tema de, finalmente luego de el área esa de seguridad nacional en la que no podría vivir nadie. Posterior a eso, han intentado retornar en numerosas ocasiones. Ya han pasado desde instalaron una casa a la vuelta, por ejemplo, hace unos años para la práctica espiritual, como la toma del yagé, les quemaron la casa espiritual, la casa sagrada. Ujú. Tuvieron intervenciones del ejército para expulsarles de ese territorio. En este sentido, la Defensoría del Pueblo en el 2021 ya emitió una resolución que también decía que habían vulnerado sus derechos. Y para que la gente que nos escucha tenga claridad, durante más de 20 o 30 años, derivado del conflicto, hubo hermanos, nietos, primos de la misma nacionalidad de 2.000 personas que no pudieron verse, porque tanto el ejército peruano como el ecuatoriano impedían ingresar a esos territorios. Por lo tanto, para la nación hoy también es fundamental en el sentido de que vuelven a recuperar esa relación familiar que estuvo rota por muchos años. Y es el reconocimiento Ujú. finalmente de un derecho territorial que en el caso Sicopay data de más de 1.300 años aproximadamente. Muy interesante, doctor Acero. Muchísimas gracias, muy gentil por habernos acompañado en esta entrevista. Ya, muchas gracias. Solo, perdón, si me permites la última, por añadir. Estamos en un proceso, está el movimiento indígena CONAIE y con FENIAE especialmente, en un proceso justo dentro de un proyecto que se llama el PAMANTA de obtener los títulos de propiedad, la seguridad jurídica sobre estos territorios en áreas protegidas. Entonces, por ahí es el vínculo esencial Ujú. también de cómo esta sentencia es un precedente esencial también para facilitar que procesos que ya hace más de un año el movimiento indígena del Ecuador lleva adelante, finalmente sigan el camino que deben seguir, que es el de respeto y garantía de derechos, y que el Ministerio del Ambiente, al que hacemos un llamado expreso desde aquí, asuma su responsabilidad y no solo cumpla la sentencia, sino que garantice
este derecho a pueblos y nacionalidades que se vincula a su supervivencia. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Acero, muy gentil por acompañarnos.